Entonces, Pati, señora, señor, ¿le ha pasado o lo ha visto en alguien que de un momento a otro aparece una mancha de sangre en el ojo? Y por supuesto que esto nos llama poderosamente la atención porque nos asusta. Bueno, esto es una hemorragia subconjuntival y puede producirse hasta por un estornudo. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué aparece? ¿Y hay tratamiento a esto o lo podemos prevenir? Hoy justamente tenemos al oftalmólogo, el doctor Guillermo Tapia Herrera, que nos va a ayudar en este tema. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor, ¿por qué es que se hace, por qué sangra o se rompe ese vasito capilar que nos genera esa hemorragia? Bueno, Verónica, primero creo que es importante entender que hay una membranita semitransparente que recubre la parte blanca del ojo, que se llama la conjuntiva. Cuando oímos de la famosa conjuntivitis, ¿verdad? Que es cuando hay una inflamación en esta membrana. Y esa membrana entonces está llena de muchos pequeños capilares que pudieran sufrir una ruptura, sangran un poquito, y entonces debajo de la membrana transparente, esta, y por encima de la parte blanca del ojo, es donde va a quedar atrapada ese poquito de sangre y observamos esto que como bien dijiste se llama una hemorragia subconjuntival, que a veces la gente lo mal llama un derrame, digamos, en el ojo, ¿verdad? Sí, ahí, eso que estamos viendo, doctor, en ese video, exactamente, es justamente la ruptura entonces de uno de estos vasitos, doctor. De uno de estos pequeños capilares. Ajá. Y entonces la sangre queda atrapada debajo de la membrana transparente y por encima de la esclera, que es como se llama la parte blanca del ojo. Ahora, doctor, ¿qué puede provocar esa ruptura? ¿A qué se debe? Entonces, estas rupturas frecuentemente pueden suceder de manera espontánea, sin una razón realmente, digamos, reconocible. Sin embargo, sabemos que personas que padecen de hipertensión arterial tienen mayor propensión a tenerlo, no porque la presión alta le reviente el capilarcito, sino porque las personas con hipertensión arterial tienen un poquito más de fragilidad capilar. Entonces puede ser que tal vez se rascaron el ojo un poquito, algo les cayó. ¿Rascarse el ojo incluso podría...? En alguien que tiene también cierta predisposición, un poquito de fragilidad capilar, pudiera generar que un capilarcito de esto se rompa y entonces se dé la pequeña hemorragia. Después de hacer un esfuerzo grande donde hacemos lo que llamamos una maniobra de Valsalva, es decir, donde la persona puja por alguna razón, alzar cosas pesadas, en pacientes, muchachas embarazadas después del parto, a veces por la misma fuerza que hacen durante el parto puede a veces presentarse una hemorrajita de estas. Personas, digamos, que tienen alguna deficiencia en todo lo que es la coagulación, pudiera ser que tengan mayor frecuencia de estas pequeñas hemorragias. Pero es importante dejar claro que no es algo que vaya a ser perjudicial para el ojo, no es algo peligroso. Si bien es cierto, a veces la persona se asusta mucho porque pues, el aspecto es un poquito impactante. Pronto se levanta uno en la mañana y tiene un manchón de sangre en la parte blanca del ojo, pues obviamente se presta para pegarse un susto, pero realmente como hablábamos ahora, es como decir un morete, como decir cuando tenemos un morete en la piel. Es lo mismo en el ojo, solo que como el ojo, pues estamos en un contraste ahí blanco en la esclera, se ve rojo y más impactante. Bueno, ¿verdad? doctor, veamos este caso, por ejemplo. Incluso es de lo que estamos hablando, de esta patología, doctor. Exacto, ahí vemos, probablemente hay dos pequeñas zonas ahí de hemorragia. Incluso hay casos donde está casi que 180 grados. O sea, todo lleno de sangre, ¿verdad? Todo lo que es blanco cubierto de sangre, especialmente en alguien que tal vez, doctor, por ejemplo... Ese que está tan impactante, como usted lo señalaba. Ese realmente no es una hemorragia subconjuntival, sino es algo, creo que lo que vamos a hablar ahorita, que son otras causas de ojo rojo, que a veces se pudieran confundir, pero que realmente no son una hemorragia subconjuntival. Otras razones que nos dan un ojo muy rojo, pero ya no por una hemorragia, sino por otras causas que creo que ahorita las íbamos a mencionar un poquito. ¿Podríamos comenzar con ella, doctor? Bueno, la conjuntivitis, que no es más que una inflamación de esta membrana semitransparente que estábamos hablando, tiene muchas causas, ¿verdad? Tenemos causas infecciosas, tenemos alergias, algo nos cayó en el ojo, nos genera una inflamación. Entonces, ciertos tipos de conjuntivitis, especialmente asociadas a ciertos virus específicos, es más frecuente que nos den hemorragias subconjuntivales asociadas a la misma conjuntivitis. Entonces, ¿van de la mano, doctor? Ahí en este caso es un caso en el que van de la mano. Tenemos un poquito de enrojecimiento por la inflamación de la conjuntivitis, pero aparte pudiera haber una hemorragia asociada a la misma conjuntivitis. Es un caso, digamos, especial. Pero también una conjuntivitis
sin hemorragia nos va a dar un ojo rojo, que a veces puede estar muy rojo y nos cierto. puede también asustar bastante. Doctor, este caso, por ejemplo, Ese caso probablemente, ese caso igual, no es una hemorragia, es otra patología que nos puede dar ojo rojo, que es lo que llamamos una escleritis. O episcleritis. Ahí en ese caso, ¿qué se debe, doctor? ahí en ese caso ya no es la conjuntiva lo que está inflamado propiamente, sino es la esclera, es decir, la parte blanca del ojo se está inflamando ya directamente. Esta se asocia a otras, digamos, síntomas que la diferencian un poquito, que es que si es un cuadro que nos va a dar dolor, ya es un dolor más fuerte, digamos, específicamente en el ojo o alrededor del ojo. Se puede irradiar un poquito hacia ese lado de la cabeza, nos puede dar fotofobia, es decir, nos molesta mucho la luz. Y no, a diferencia, por ejemplo, de una conjuntivitis, en la que usualmente hay secreción, en este caso no hay secreción, o sea, no es un ojo que amanece pegado, con las pestañas llenas de costrita. Es dolor. Es dolor y el ojo rojo, pero sin secreción. O sea, eso nos hace, digamos, diferenciarlo por lo menos a nivel de síntomas. Y es importante porque tanto la escleritis como la uveitis, que la vamos a mencionar ahorita, que son causas de ojo rojo, usualmente se nos pueden asociar a enfermedades sistémicas, es decir, enfermedades de fondo que pudieran manifestarse en el ojo. Entonces son casos que a veces hay que estudiar un poquito más a fondo. Este que tenemos, por ejemplo, Ese, por ejemplo, es una uveitis. ¿Qué es lo que usted señalaba? Ahí podemos ver que lo rojito se intensifica un poquito hacia la córnea, es decir, hacia la parte más central, alrededor del lente transparente que tenemos al frente, que se llama la córnea. Usualmente cuando lo rojito se concentra hacia esa zona, que le llamamos una inyección ciliar, usualmente hay inflamación intraocular asociada. Es decir, ¿eso qué quiere decir, doctor? Que la inflamación ya no está en las capas de afuera del ojo, sino que probablemente la inflamación, tal vez lo podemos ver en el otro modelito, la inflamación ya está asociada a las partes internas del ojo, especialmente lo que llamamos la úvea. La úvea, si lo vemos aquí en el modelito, es como la capita que está de color rosado aquí. Es decir, es como una capita interna entre lo blanco y la parte de adentro del ojo, que se extiende desde atrás y llega adelante para conformar lo que llamamos el iris, que es lo que nos da el color al ojo. O sea, el color está dado por el iris, y el iris es parte de esta capa que llamamos la úvea. Entonces, cuando esa úvea está inflamada por alguna razón, igual ahí tenemos causas de muchos tipos, desde causas infecciosas, causas inmunológicas, es decir, enfermedades autoinmunes en las que el propio sistema inmunológico ataca nuestros ojos. Entonces ahí podemos tener un ojo rojo que también asocia dolor, también asocia molestia con la luz intensa, incluso a veces alteraciones visuales un poquito también, y que entonces son casos que hay que tratar de manera distinta y que usualmente también podemos ver necesario estudiar un poco más a fondo el paciente, porque a veces hay cosas de fondo que no solo podrían afectar al ojo, como en el caso que estamos hablando, sino que también pueden afectar distintas partes del cuerpo, y entonces ya hay que estudiar un poquito más bien ese caso. Doctor, tenemos una paciente que nos comenta que en diciembre ella sufrió uno de estos derrames, que prácticamente la cuarta parte del ojo estaba cubierta de sangre, que paulatinamente fue desapareciendo, pero que le quedó una manchita café, que si eso es normal o que si esa mancha fue una cicatriz del episodio o si va a llegar a desaparecer. Normalmente no es normal que quede ninguna marca de nada. O sea, como les decía, esto es un pequeño moretoncito que usualmente se reabsorbe con el paso de algunos días, a veces un par de semanas, hasta que ya desaparece por completo. Ahí lo que habría que ver es si de fondo hay alguna lesioncita en ella, donde hay alguna malformación vascular o algo que genere que se dé la hemorragia y que por eso haya quedado una marquita. Ahí es importante que dicha que lo mencionan, porque hay ciertas personas o ciertos casos que, por ejemplo, tienen una pequeña malformación en unos vasitos que se llaman los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos están en toda parte en el cuerpo para recoger como el exceso de líquido que queda en los tejidos. A veces en la conjuntiva tenemos ciertos vasos linfáticos y pueden tener una malformación que se llama una linfangiectasia. Es como una dilatación anormal. Esos son casos que, por ejemplo, pueden tener hemorragias subconjuntivales a repetición. Y en esos casos en específico se pudiera hacer una pequeña cirugía
para eliminar esa malformación vascular y que no se le vuelva a presentar la hemorragia en ese ojito, ¿verdad? Muy bien. Doctor Tapia, muchísimas gracias. No, un placer. Excelente. Como siempre. Y bueno, lo más importante es que no hay mucho de qué preocuparse en este caso específico. En este caso en específico, mantener la calma porque usualmente no es nada serio, pero obviamente ante la duda pues pueden consultar Sin duda, doctor. Para evitar mayor preocupación. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. No, un placer. Continuamos.